lado como siempre y recordarles que tienen que suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, dejar sus comentarios para poder resolverlos. Hoy vamos a hablar un poco del despreciado y temido verbo to be. Sin más preámbulos, empecemos. Acá estamos, un día más de Grammar. Antes de comenzar con el contenido. Bueno chicos, un día más de Grammar, pero antes les quiero recordar que estamos en todas las redes sociales como Lechuza ARG y que estamos subiendo preguntitas estilo trivia en nuestras historias de Instagram pasado el primer día de haber subido el video a YouTube para que ustedes puedan responder y saber que también han estado recibiendo la información, y eso nos sirve muchísimo porque así sabemos que está siendo efectivo nuestro canal. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el verbo to be. Ok, sé que muchas personas le temen al verbo to be porque primero lo hemos oído nombrar en todos lados. La primera clase de todas las veces que hemos estudiado inglés siempre está el temido verbo to be. Y hay muchas veces que no entendemos porque no lo entendemos. Pero la verdad es que es muy sencillo. Así que vamos a darle una oportunidad de entrar en nuestra vida al to be. Bueno, y quiero hacer un paréntesis. Primero vamos a hablar de la presencia de la preposición to en el verbo to be, porque el verbo solito es be, ser o estar. La preposición to convierte el verbo en infinitivo, es decir, que no está conjugado para ninguna persona en ningún tiempo. En español nos damos cuenta de que un verbo no está conjugado porque terminan en ar, ir, como caminar, correr, reír. No puedo decir, o puedo decir, pero no está conjugado, yo correr, por ejemplo. Exactamente pasa lo mismo en inglés. To be no está conjugado para ninguna persona. I am a translator. I am a translator. Esta oración expresa característica. Soy traductora. Eso me da una característica en particular. Otro ejemplo. I am in Argentina. I am in Argentina. Esta oración expresa ubicación. Entonces, con los ejemplos que hemos visto hasta ahora, podemos verificar que el uso del verbo to be nos ayuda a expresar característica, estado y ubicación. Además de estos usos, en inglés, a diferencia del español, el verbo to be también nos ayuda a expresar el verbo haber o el verbo tener en algunas ocasiones. Por ejemplo, I am 27 or I am 27 years old. En esta oración estamos hablando de nuestra edad, que comúnmente en español usamos el verbo tener para expresar esta idea. Yo tengo 27 años, pero en inglés siempre, y esto es muy importante, siempre vamos a expresar edad con el verbo to be, como en I am 27 years old. Otro caso importante que difiere del español es que el verbo to be también nos ayuda a expresar existencia de algún objeto. Para esto utilizamos la palabra there, y dependiendo de si es una sola cosa o
Si son varias cosas, utilizamos el verbo to be. Si es una sola cosa, decimos there is a book, por ejemplo. Si son varias cosas, decimos there are books. ¿Okay? Esto quiere decir hay un libro o hay libros. Entonces, en español nosotros decimos hay, del verbo haber, para expresar existencia. El verbo to be en inglés nos va a ayudar a expresar esta idea. Entonces, es un uso diferente que le damos en inglés con respecto al español. Bien, entonces, ya que charlamos de los usos, vamos a ver cómo aplicarlos. ¿Okay? Cómo aplicar el to be a una oración. Y antes de esto tenemos que saber que el verbo to be es un verbo irregular. ¿Y qué es irregular? ¿Qué piensan cuando oyen la palabra irregular? Es algo que cambia, ¿okay? Que no se mantiene. Entonces, quiero primero mostrarles un verbo regular para que se den cuenta de cómo cuando conjugamos en tiempos y para distintas personas, un verbo regular se mantiene en todos los casos. ¿Okay? Un verbo regular en inglés, play, play. Vamos a conjugarlo en presente para todas las personas que tenemos en inglés. Entonces, I play, you play, he, she, it plays, we play, you play, they play. Ahora vamos a conjugarlo en pasado para todas las personas. I played, you played, he, she, it played, we played, you played, they played. Entonces, se dan cuenta que hay una constancia del verbo en cada persona y para el presente y para el pasado. Hay una partecita, una partícula que se mantiene siempre en el verbo. Por eso se le conoce como un verbo regular. Vamos a analizar ahora el verbo to be para darnos cuenta por qué es irregular. Bien, conjuguemos el verbo to be en presente para todas las personas. I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Cambiante, ¿no? No se mantiene ninguna partícula del verbo be en la conjugación en presente. Echemos un vistazo a la conjugación en pasado. I was, you were, she, he, it was, we were, you were, they were. ¿Se dan cuenta? Cada vez que conjugamos este verbo, tiende a cambiar radicalmente. No hay ninguna partícula que se mantenga como en el caso de play. Es por esto que el verbo to be es un verbo irregular. Perfecto. Una vez que ya sabemos que estamos frente a un verbo irregular, vamos a ver cómo funciona el verbo to be en los tres tipos de oraciones. ¿Y cuáles son estos tipos de oraciones? Oraciones afirmativas, oraciones interrogativas y oraciones negativas. ¿Qué significa esto? Las oraciones afirmativas, como su nombre lo indican, son oraciones en las que afirmamos ideas. Las interrogativas son oraciones en las que preguntamos y las negativas son oraciones en las que negamos. Vamos a ver algunos ejemplos. He is a doctor. He is a doctor. Como se dan cuenta, tenemos los elementos de cualquier oración sencilla. He, sujeto, is, verbo, a doctor, complemento. Oración interrogativa. Lo que vamos a hacer en este caso es invertir el orden del sujeto y el verbo. Es decir, vamos a colocar en primer lugar el verbo, luego el sujeto y luego el complemento. Sería, is he a doctor? Is
He, a doctor, verbo, sujeto, complemento. Y por último vamos a echarle un vistazo a una oración en negativo. Sería He is not a doctor. He is not a doctor. Básicamente tenemos los mismos elementos que en la afirmativa, pero en este caso, luego del verbo vamos a agregar la partícula not, que es lo que va a hacer que nuestra oración sea una oración negativa. He is not a doctor. Por cierto, anoten este consejo. Seguramente han visto que el verbo to be trabaja con contracciones. ¿Y qué son estas contracciones? Son palabritas que se unen para sonar un poco más rápido o para abreviar de cierta manera. Mi recomendación es que no lo utilicemos en este momento. Si estamos arrancando a aprender, es mejor que visualicemos cada elemento de la oración por separado, porque a veces tiende a crear confusiones. Entonces, de entrada mi recomendación es evitar el uso de contracciones, y una vez que ya ustedes sepan manejar e identificar los elementos de la oración, entonces perfecto. Podrían decir he isn't a doctor, she isn't a dancer, pero por ahora vamos a evitarlo hasta que lo sepamos manejar. Bien, recuerden que los pronombres personales se utilizan para reemplazar los nombres de las personas o los objetos. ¿Por qué hago esta mención? Porque muchas veces no vamos a utilizar un pronombre en una oración. Entonces tenemos que saber identificar qué pronombre corresponde para X nombre o para X objeto, porque de ahí depende el uso del verbo to be. Por ejemplo, my sister is a doctor. Sabemos que my sister puede ser reemplazado por she, pero no necesariamente en una oración tiene que decir she. Entonces a eso me refiero, a estar atentos, a saber identificar el objeto o la persona. Otro ejemplo, my mother and my father are in Argentina. My mother and my father pueden ser reemplazados por they, pero de nuevo, no necesariamente tengo que utilizar el pronombre. Entonces, dato importante, el verbo to be también se utiliza para expresar cómo está el clima. Por ejemplo, it is so cold, hace mucho frío. It is so hot, hace mucho calor. Oh, it is raining, está lloviendo. Entonces, todas las maneras de decir cómo está el clima, si hace calor, si hace frío, si está soleado, si está nevando, todo se utiliza el verbo to be con el pronombre it. Entonces, it is y lo que esté pasando. Raining, hot, cold, etc. Bueno, y el último dato que les voy a dejar es que tanto en inglés como en español existen dos tipos de preguntas. Las preguntas que son para responder de manera afirmativa o negativa, y las preguntas que buscan más información. Cuando utilizamos el verbo to be de manera directa en una pregunta, por lo general se va a responder con yes or no. Por ejemplo, is he a doctor? No, he is not. Or yes, he is. Preguntas de afirmación o de negación. Pero para preguntas en las que queremos obtener mayor información, vamos a utilizar las palabras de cuestionamiento, que son what, where, when, who, how, which, etc. Vamos a verlo en un ejemplo. Where are you? ¿En dónde estás? Eso se puede responder con sí o con no. No, ¿verdad? Tenemos que proveer la información. So, where are you? I am in Argentina. In Argentina es la información que otorgamos. El último ejemplo, what is your name? What is your name? Busca información y la respuesta sería my name is Jocelyn. My name is Jocelyn. Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que hayan entendido esta explicación. Lo hice lo más sencillo que pude. Recuerden que pasado un día de este video voy a estar colgando en nuestro Instagram preguntitas para que ustedes puedan evaluar que también va en el proceso de aprendizaje.
Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios, sus preguntas o sus dudas, que vamos a estar respondiendo todas las dudas que tengan. Y yo soy Jocelyn y esto es Let's Cheers. Muchas gracias nuevamente por haber visto el video y recuerden, yo soy Jocelyn y esto es Let's Cheers Yes. Bienvenidos amigos a otro día más de Lechuza. Bien, les quiero agradecer por todo el apoyo que nos han estado dando en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Hi-Fi, Metroflog y todas las cosas.